Buenas tardes a todos. Iremos aceptando a medida que se van incorporando a la reunión. Esta es nuestra segunda reunión en este nuevo taller 2024 de marcapasos. Les damos la bienvenida a la Estrada, Sofía de Ans, para iniciar entonces con nuestra primera charla. Ale, si quieres decir algo. Bueno, bienvenido a nuestro taller de marcapaso que tiene ya varios años y siempre tratamos de darle una vuelta distinta con distintas, bueno, alternativas, presentaciones, diferentes invitados. Así que bueno, este año coordinado por Sofía Deán y Dima Farías y bueno, viene siendo un éxito, así que espero que lo aprovechen. Vamos a empezar con la primera charla. El doctor Jorge Figueroa, electrofisiólogo del Sanatorio de Allende y del Sanatorio de La Cañada. Así que empezamos entonces. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a este taller de marcapasos, puntualmente lo que es cardiodefibriladores. Agradecer a Sofía y a Dimas por la invitación y a la Sociedad de Cardiología, por supuesto. Para dar inicio un poquito, introduciendo ya en el programa, la clase previa hablaron de lo que es marcapasos. Hoy puntualmente nos vamos a referir a cardiodefibrilador, tanto el transvenoso como un poquito al final acerca del subcutáneo. Yo me voy a encargar de lo que es la parte teórica principalmente, y Alejandro en la última parte va a hablar un poquito de casos prácticos y va a discutir con ustedes dudas que pudieran quedar, dado que lamentablemente no voy a poder estar presente para la discusión. Entonces, uno de los principal objetivo de la presentación es que al final de la misma podamos entender este trazado que estamos viendo, que es un trazado que nos muestra un programador de desfibrilador de un paciente que tiene un evento que ha sido detectado como una FB, como ven acá arriba. Entonces quisiera que ustedes puedan comprender si esto realmente es o no es un FB y por qué es o no es un FB. Luego, durante la charla vamos a analizar un poco estos trazados, el funcionamiento normal, las fallas, y me gustaría que al final puedan diferenciar si esto realmente es una arritmia ventricular o no lo es. El índice que vamos a seguir, en general, vamos a hablar de las generalidades del desfibrilador, vamos a hablar del funcionamiento normal, vamos a hacer hincapié en el ATP y en los choques. En la programación y el seguimiento un poco menos, sí vamos a detenernos un poquito más en lo que es la falla de funcionamiento del CDI, y al final vamos a dedicarnos también un tiempo a hablar del CDI subcutáneo. Entonces, para introducirnos, ¿qué es un cardiodesfibrilador? Básicamente es un dispositivo cardíaco implantable que puede constar de 1 a 3 electrodos y que tiene como objetivo principal tratar las arritmias ventriculares letales, entiéndase TB y FB. Dentro de estos tipos de CDI, en líneas generales, cuando hablamos de implantable, tenemos los dos de la izquierda. El más conocido por todos nosotros y con el cual vamos a desarrollar la mayor parte de la charla es el CDI transvenoso, ¿sí? El dispositivo con un electrodo dentro del corazón. Después tenemos el CDI subcutáneo, que ya vamos a explicar un poquito al final. Y luego tenemos los chalecos CDI, que pueden servir para algún tipo de paciente en riesgo transitorio de arritmia ventricular, como por ejemplo un postquirúrgico cardíaco, un puente trasplante, etc. Difícil de conseguirlo, si bien se pueden conseguir en Argentina, son difíciles de conseguir y costosos. Pero bueno, para que sepan que existe como alternativa de un CDI transitorio. Cuando hablamos del CDI transvenoso, que es al que nos vamos a referir la mayor parte del tiempo en esta charla, tenemos que decir que tiene como funciones principales detectar y clasificar las arritmias, en función de ello, administrar las terapias para intentar eliminarlas, y también los CDI transvenosos tienen la capacidad de estimulación antibradicardia. Entonces, según nuestro paciente, estos CDI pueden cumplir funciones como un BDI, como un DDD o como un resincronizador. Es decir, pueden ser CDI con un solo cable, con 2 cables o con 3 cables, ¿sí? Esto es un dato importante porque muchas veces hay colegas que confunden que es un CDI y no es un marcapaso. Todos los CDI transvenosos en sí tienen la función de marcapaso. Podemos tenerlo activado para que estimule o no, pero tienen la función de marcapasos. Y según tengan 1, 2 o 3 cables, pueden ser PBI, DDD o resincronizador. ¿Cómo piensa un CDI? Esto es lo que quisiera que entiendan para poder analizar cuando hay una taquicardia, qué es lo que hace un desfibrilador antes de administrar la terapia.
Y estos son un poco los pasos que sigue, que acá lo resumimos y luego lo vamos a detallar. ¿Cómo identifica la ETB? Lo primero que hace es analizar la frecuencia cardíaca de la arritmia, luego la diferencia de las posibles taquisupras, luego clasifica esas arritmias que detectó en las distintas zonas que le hemos programado según los límites de frecuencia cardíaca. De acuerdo a eso, planifica el tipo de terapia que va a administrar, ya sea ATP o choque, que lo vamos a ir viendo. Aplica la terapia, vuelve a analizar para ver si logró quitar el ritmo, y si el ritmo sinusal, ahí finalizó su trabajo hasta que vuelva a aparecer una nueva taquicardia, o si el paciente sigue en TB o FB, va a realizar de nuevo todo este circuito para tratar a nuestro paciente. Analizando un poquito con detalle todo esto de que hablamos de cómo piensa un CDI, podemos decir básicamente que lo primero que hace es detectar. ¿Y cómo detecta? Por frecuencia cardíaca, que puede detectarlo como latidos por minuto o milisegundos. Entonces fíjense aquí abajo, donde pueden ver, bueno, voy a apuntar esto. Aquí abajo vamos a ver que tenemos tres zonas de detección. Una zona de FB, que es una zona con frecuencias cardíacas rápidas, una zona de TB, que es frecuencia cardíaca más lenta, y después está el ritmo sinusal. Estos son los límites de frecuencia cardíaca. Si hay una taquicardia que sus RR entren dentro de esta zona, lo va a considerar FB. Si entran, los RR entran en la segunda zona, lo va a considerar TB, y si entran dentro de la zona de ritmo sinusal, lo va a considerar ritmo sinusal. Entonces, de esa forma, él detecta por frecuencia cardíaca en qué zona clasifica lo que está pasando con el ritmo cardíaco. Y esto de milisegundos y latidos por minuto, por ahí para que lo entiendan, porque van a ver que muchas de estas cosas están en milisegundos y ustedes por ahí no saben a qué frecuencia cardíaca está. Esto es simple, pero es importante que lo entiendan. Un minuto tiene 60 segundos, un segundo tiene 1000 milisegundos, por lo tanto, un minuto tiene 60.000 milisegundos. Entonces, si a ustedes le dan la información en milisegundos, simplemente lo que tienen que hacer es dividir 60.000 en el número de milisegundos que le dieron, y eso le va a dar los latidos por minuto. Por ejemplo, si le dice que tiene una taquicardia a 280 milisegundos, dividen 60.000 en 280 y le va a dar la frecuencia cardíaca, que es 214 latidos por minuto. Y viceversa, si ustedes lo tienen en latidos por minuto y quieren saber cuántos milisegundos es, dividen al revés. 60.000 en latidos por minuto y le va a dar los milisegundos. El segundo punto en sí es, cuando hablamos de cómo piensa, es los programas de discriminación de taquisupra. Ya analizó la frecuencia cardíaca y él quiere saber de que esto no es una taquisupra. ¿Qué funciones tiene para hacer eso? Bueno, tiene una función que es la de morfología, que compara los QRS detectados. Él se aprende un patrón del QRS previo, del electrograma previo del paciente en ritmo sinusal, y lo va comparando. Cuando entra en una taquicardia, lo compara a ver si es igual o es distinto, ¿sí? Se supone que si es una taquicardia sinusal, es el mismo QRS del paciente, mientras que si es una TB es distinto. La forma que comenzó, también tengan en cuenta que las TB tienen un comienzo abrupto y una taquicardia sinusal, por ejemplo, tiene un comienzo gradual. La estabilidad, esto es decir, principalmente relacionado a los ciclos e intervalos de RR, para diferenciar de una FA. Y después los dispositivos que son bicamerales, nos da la capacidad también de discriminar, por ejemplo, taquisupra como una taquicardia intranodal y demás, ya que tiene algoritmos para detectar y evaluar la relación de la A con la B, o de la P con el QRS, y según si está antes, durante o después, poder diferenciar si eso es una taquicardia intranodal, por ejemplo. Una vez que identificó la frecuencia cardíaca, que analizó los latidos, que lo diferenció de una taquisupra, va a decir, bueno, esto es una TB, ahora tengo que ver en qué rango, en qué límite ingresa, según lo que el médico me haya programado, ¿sí? Puede haber cuatro cuartos del programa. Fíjense aquí, por ejemplo, tenemos una zona de monitor en donde le decimos, bueno, entre 122 latidos por minuto y 140, simplemente graba y contame lo que tuvo, pero no hagas nada. Después tenemos una zona de TB, que en este caso fue programado entre 140 y 162, eso sería lo que le decimos TB1, después tiene una zona de TB2, de TB rápido, TB vía FB, entre 162 y 188, una zona de FB donde todo lo que esté por arriba de 188, él va a considerar que es un FB. ¿no? Y de acuerdo a esto, nosotros le podemos programar. En la primera zona de monitor no hagas nada, en la zona de TB vas a hacer mucho ATP y nada de choque o un choque. En la zona de FB, que ya es muy rápida, directamente vas a dar un choque. ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se aprende y piensa y clasifica las zonas para decir, bueno, ¿qué hago en función de lo que he encontrado? Esto es un ejemplo de un paciente. Después, al final, por ahí, o pueden ir deteniendo la presentación con Ale como quieran, o al final pueden volver a esta parte si les interesa discutirla.
Este es un paciente con un CDI bicameral, con una miocardiopatía isquémica necrótica, programado en modo DDD 40-120 con dos zonas de arritmia, una zona de TB de 171 y una zona de FB de 214. Entonces acá vemos una primera parte arriba y una segunda parte que se continúa abajo. Arriba van a ver los marcadores de aurículo y ventrículo, estos son los electrogramas y estos son los canales marcadores, acá dice lo que está haciendo, está sensando aurículo y ventrículo, sensa ambas cámaras, si fuese un ritmo sinusal que está sensando, y acá de repente empieza una taquicardia, ¿sí? Entonces acá hay una serie de marcadores en la cual el dispositivo va a hacer todo este trabajo que estábamos explicando recién, para poder entender qué está sucediendo, ¿sí? Y lo que nos pregunta, o lo que les pregunto acá, ¿qué puede ser esto? Si es una taquicardia auricular, sinusal, una reentrada del nodo AB, una FB o una TB, ¿verdad? Y acá fíjense que básicamente lo que vemos en el trazado es que tenemos una aurícula sensada, un ventrículo sensado. Acá hay una aurícula sensada y un ventrículo sensado, pero este ventrículo está un poquito más corto que el previo, ¿sí? Entonces esto probablemente sea una extrasístole ventricular que ya empieza una taquicardia. Y otra cosa también importante, si bien es sutil, es el cambio de morfología de esto con el latido previo. Es decir, esto probablemente sea un latido sinusal y esto sea una extrasístole ventricular. Que automáticamente al lado se sigue de otra extrasístole ventricular, ¿sí? Y que se disocia un poco de las aurículas. Entonces empieza una taquicardia en el ventrículo, más rápido que las aurículas, después tiene cierta asociación, pero las ventrículas van más rápido, con distinta morfología, y empieza con una B. Y acá el dispositivo ya se dio cuenta de que hay una taquicardia, esto TX significa que hay una taquicardia sensada, y va a empezar a prepararse para administrar la terapia que nosotros le habíamos dicho. Entonces esto, por la explicación que les estaba dando, es una taquicardia ventricular. En cuanto a las terapias, una vez que el dispositivo detectó lo que el paciente tiene, va a programar terapias. Que tenemos terapias que llamamos de baja energía, o de terapias de estimulación, que es básicamente el ATP, el antitaquicardia pacing, o el ATP durante la carga, que lo hace en los momentos de FB. Y después tenemos terapias de alta energía, que ustedes conocen también un poco más, que es la cardioversión en sí, cuando está sincronizada con la onda R, o la cardiodesfibrilación, que ya no es un choque sincrónico, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Bueno, estos pequeños ejemplos para que ustedes puedan diferenciar. Ante una TB, la sobreestimula un poco más rápido que la longitud de ciclo de la TB para lograr ingresar al circuito y quitarla. Esto es una TB rápida o una FB. En este caso hay cardioversión sincronizada con la onda R, y acá hay cardiodesfibrilación, ¿sí? En todas formas termina la taquicardia. El ATP en sí, me detengo un poquito más, porque por ahí algunos de ustedes no conocen a qué nos referimos con el ATP. El ATP en sí son pulsos deliberados de estimulación ventricular, es decir, estimulación cardíaca más rápida que la frecuencia detectada, ¿sí? La eficacia puntualmente está dada en circuitos de reentrada, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Fíjense el gráfico que les muestro. Esto es un gráfico de los dos ventrículos, el electrodo en el ventrículo derecho, la taquicardia ventricular que está en el ventrículo izquierdo, y acá con el marcapasos CDI vamos a estimular más rápido que la longitud de ciclo de la taquicardia. Y de a poquito la idea es ir llegando a ese circuito eléctrico, poder meternos, chocar los dos frentes de onda, y para que la taquicardia no pueda seguir haciendo su circuito eléctrico, como ven aquí. Al final, entonces, la arritmia es terminada por sobreestimulación cardíaca. Este es también un ejemplo de un videíto. Fíjense que emite los pulsos de ATP. En el primero no pasa nada, vuelve a emitir los pulsos de ATP, y después el segundo el corazón reinstaura su ritmo normal. Este es un ejemplo de un trazado intracavitario, en donde vemos un CDI unicameral, donde vemos que acá viene con su ritmo propio, empieza con una ATP, que la sensa correctamente, le hace un ATP, y después del ATP la arritmia se termina. La energía utilizada, por supuesto que es totalmente distinta entre lo que es un ATP y un choque. El ATP utiliza muy pocos voltios, 5 voltios, a diferencia de casi 750 voltios, en una cardiodesfibrilación. Por lo tanto, el choque es doloroso y demás. Entonces el choque, como les decíamos, si bien es efectivo, probablemente lo más efectivo, es doloroso, genera un efecto psicológico para el paciente, produce gasto de energía, empeora ciertamente la calidad de vida, aumenta hospitalizaciones, y si bien es discutido, hay estudios que demuestran que también puede aumentar la mortalidad. Por lo tanto, si pudiéramos evitar el choque, siempre es mejor. Ahora, es importante tener en cuenta
el tipo de arritmia que tiene nuestro paciente al momento de programar lo del ATP o lo de los choques. ¿Por qué? Porque en un paciente que tiene cardiopatía estructural, una miocarditis, un Chagas, una enfermedad coronaria isquémica necrótica y demás, lo más probable es que su arritmia principal sea taquicardia ventricular, es decir, circuitos de reentrada. Por lo tanto, eso va a responder probablemente al ATP. Y podamos solucionar con el ATP antes de llegar al choque. Mientras que en los pacientes, por ejemplo, con miocardiopatía hipertrófica, canalopatías y demás, lo más probable es que el paciente ingrese directamente a un FB y el ATP en esos casos, como no hay un circuito definido, no va a hacer nada. Entonces, en esos casos, lo más probable es que tengamos que programar simplemente zonas de choque. En muy resumidas cuentas, cuando controlamos un CDI, esto entiendo que lo van a ver en la próxima reunión, pero cuando controlamos un CDI, ¿qué es lo que miramos? Bueno, en general, lo mismo que cuando vemos un marcapasos, ¿sí? Esa información es global para las dos cosas. Es muy importante nuestro paciente, como vemos aquí a la izquierda. Es muy importante la información del paciente. ¿Por qué le pusieron el desfibrilador? ¿Cuándo se lo pusieron? ¿Cómo es el electrocardiograma de nuestro paciente? ¿Cómo están los cables? Si tiene 1, 2, 3 cables, y bueno, el bolsillo quirúrgico principalmente para ver la herida. Y luego todo lo que es la información técnica del CDI, que es igual a los marcapasos que ya han visto, ¿sí? La batería, la impedancia, la banda R. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? Que probablemente cuando interrogan el generador, la batería también le va a dar información de la reforma de los condensadores, que son los condensadores son los que generan la carga de la energía para los choques. Eso también es un parámetro para estimar la vida útil de la batería. Y en los electrodos también le va a dar la impedancia de choque, ¿sí? Del sistema de choque, de los coils, que eso habitualmente es entre 30 y 70 aproximadamente. Esa información no está en un marcapasos, ¿eh? Lo más importante de todo es si el paciente ha tenido algún evento. Analizar el episodio, como veníamos analizando en los ejemplos anteriores, para ver si la detección fue adecuada y si la terapia fue eficaz, ¿eh? Eso es la parte más importante del control de un CDI. Y esto a modo de ejemplo. Entonces, para analizar el episodio, acá vemos un ejemplo de un paciente, también con un CDI unicameral, que vemos que viene con su ritmo propio. Empieza una taquicardia ventricular. Acá hay un primer ATP, que no finaliza la taquicardia y la taquicardia sigue. Hay un segundo ATP que tampoco finaliza, y no solo que no la finaliza, sino que la acelera. Y al acelerarla, la frecuencia cardíaca ya entra dentro de los márgenes de lo que nosotros le dijimos que eso lo considere como un FB, ¿sí? Entonces, al considerarlo como un FB, le entrega un choque. Esto, si analizamos el episodio, la detección es adecuada. El ATP, un pequeño problema es que el ATP le acelera la arritmia, pero el choque, que con muy bajito programado, logra quitarle la arritmia a nuestro paciente. Otro dato que me pareció importante dejarle como mensaje es qué pasa con el imán en los desfibriladores. Recuerden que el imán en los marcapasos lo que hace es reprogramar el marcapaso en modo DDO o DDO, pero en los dispositivos, en los desfibriladores en sí, la función de marcapaso no se ve afectada, y sí se ve afectada la función de terapias. Lo que hace es inhibir las terapias. Entonces, si tenemos algún paciente que está con una tormenta eléctrica por terapias inapropiadas, por un cable roto y demás, si le colocamos un imán hasta que traigamos un programador y podamos hablar al electrofisiólogo, probablemente podamos darle solución a su problema transitoriamente, ¿sí? Esto es lo que decía. Entonces, en el marcapasos, reprograma el marcapasos, en un CDI inhibe las terapias. ¿Cómo analizo un dispositivo de una radiografía? Esto también me pareció importante. Por ahí, cuando tenemos un paciente, no sabemos qué es lo que tiene puesto, si es un marcapasos, si es un CDI. Bueno, con la radiografía podemos saberlo. Acá hay varios ejemplos que vamos a ir repasando, empezando desde la izquierda. Esto es un marcapasos sin cámara única, electrodo único, perdón, que está puesto en la aurícula, un marcapasos ahí. Esto es un cable único que está puesto en el ventrículo. Esto sería lo que llamamos un marcapasos BBI. Esto es un marcapasos que tiene dos cables, aurícula y ventrículo. Esto es un marcapasos DDD. Esto es un desfibrilador cable único, un CDI unicameral. ¿Y cómo nos damos cuenta de diferenciar esto con esto? ¿Sí? Para ver que el generador es más grande, porque obviamente hay más tecnología, hay más batería y demás, pero también en el cable. En el cable tenemos el coil de choque, que es más grueso, más radioopaco, a diferencia del de marcapasos común, ¿sí? Esto es un CDI bicameral, también vuelvan a ver el coil del cable de choque. Y esto es un resincronizador, igual que esto, pero se agrega acá un cablecito chiquito, que no sé si lo alcanzan a ver, que es el de resincronización que va en el seno coronario.
Acá hay más ejemplos, que es lo que pueden ver en la radiografía. Esto es un CDI subcutáneo que lo vamos a ver más adelante. Le va a llamar la atención que el generador no está acá, debajo de la clavícula izquierda, sino está en la línea axilar media, al costado del tórax, y el cable está paralelo al esternón. Esto es un marcapasos sin cable, muy chiquito, una cápsula, ¿sí? Esto es un marcapasos BBI, pero puesto en el abdomen, tampoco el generador está arriba, lo ven acá en el abdomen, con cables epicárdicos. Esto es un marcapasos en realidad colocado del lado derecho, lo mismo por el lado derecho, muy frecuente, y habitualmente los cirujanos en sí tienen implantes del lado derecho. Esto es un resincronizador en sí, pero a diferencia del que veíamos anteriormente, fíjense que el cable del ventrículo derecho es un cable común de marcapasos, no tiene CDI, o sea, esto es resincro solo. Cable de la aurícula, cable del ventrículo y el cable del seno coronario. Y esto es un loop recorder o lo que llamamos los holters de larga duración. En cuanto al funcionamiento y las fallas, en lo que tiene que ver principalmente con la estimulación cardíaca, que como les dije, estos dispositivos tienen la capacidad de estimular, no difiere en absoluto de lo que es un marcapaso convencional. Ya lo han visto y lo van a ver en la parte de marcapasos, por lo tanto no me voy a detener en eso, en lo que es falla de sensado, falla de captura y eso, lo dejo como parte de la clase de marcapasos. Nos vamos a dedicar específicamente a hablar de las fallas de funcionamiento de un cardiodesfibrilador. Entonces, en lo que es la falla específica de un CDI, como dijimos, la falla del electrodo, el generador y eso no nos vamos a detener. Vamos a ver las fallas en lo que tiene que ver con terapias eléctricas. Y acá tenemos como tres grandes campos. El más frecuente, el de terapias inapropiadas, es el que más nos vamos a dedicar. Después tenemos la ausencia de terapias ante una TB o una FB. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el paciente tiene una TB o una FB y nuestro dispositivo no hace nada? Y después tenemos la proarritmia o la aceleración de las arritmias, que también puede ser causada por el dispositivo, como ya vimos en algún ejemplo previo que lo vamos a repasar. Terapia inapropiada es la falla más frecuente de los cardiodesfibriladores, puede llegar incluso hasta el 40%. Y dentro de eso la causa más frecuente son taquicardias supraventriculares, que el dispositivo no puede diferenciar bien que eso es una taquisupra, ya sea taquisinusal o auricular FA, y entrega una terapia cuando no correspondería, ¿no? La segunda causa es el sobresensado de señales cardíacas. Puede sensar ondas P, ondas T, y él considera que eso es una R, y por lo tanto entra dentro de los conteos de frecuencia cardíaca rápida y aplica un tratamiento. Y la tercera causa es el sensado de señales extracardíacas, que también lo vamos a ver. Esto también es muy frecuente en nuestro medio, por lo tanto tenemos que entenderlo. Acá les doy un ejemplo de una de esas causas, un paciente que tiene colocado un CDI con resincro en prevención secundaria por taquicardia ventricular, y en programa a dos zonas, una zona de TB y FB, de 167 y 182 latidos por minuto. Y el paciente viene porque relata que tiene episodio de un choque, un electroshock, precedido de palpitación. Venía con palpitación y sufre un choque. Acá tenemos arriba canal auricular y abajo canal ventricular. Y acá un poco los marcadores de lo que el equipo está detectando. Entonces la pregunta que es esto, si esto es un ritmo sinusal, con una terapia apropiada por TB, si es un FA que con terapia apropiada por TB, es decir, la aurícula está en FA y el ventrículo está en TB, si tiene un ritmo sinusal con terapia inapropiada por taquicardia sinusal, o una FA con terapia inapropiada, ¿no? Si analizamos el trazado, vemos que la aurícula que está acá arriba tiene frecuencias rápidas e irregulares con distintas morfologías, o sea, la aurícula está en FA. Y el ventrículo abajo, la morfología es relativamente siempre la misma. Los RR son muy cambiantes, parecieran depender de la aurícula, y todo es sensado, ¿sí? Entonces esto podría ser una fibrilación auricular que está tanto en la aurícula como en el ventrículo, que el aparato la sensa incorrectamente como una TB y aplica un choque. Y al aplicar un choque quita la FA, y acá inicia, después del choque queda ventricular inicial disociado de la aurícula hasta que luego se acomoda, ¿no? Entonces, esto puntualmente sería una FA o una terapia inapropiada. El dispositivo se confundió y trató una FA, ¿sí? Esto es lo que hablamos de terapia inapropiada, que es la principal causa de terapia inapropiada en los CDI. ¿Cómo evitarla? Bueno, controlando la frecuencia cardíaca con fármacos, activando correctamente los discriminadores de inicio, de morfología, de regularidad. Probablemente acá con la regularidad podríamos haber evitado este FA, que trate este FA. Reprogramar las zonas de detección a mayor tiempo, a frecuencia cardíaca más alta, para evitar que trate por ahí FA lentas o FA cortas.
Y por supuesto que en el caso de ser necesario, tratar la taquisupra o el FA, ya sea con ablación o con fármacos. Esto es un segundo ejemplo. Un paciente que tiene un CDI bicameral, cable en la aurícula y cable en el ventrículo, con una miocardiopatía dilatada en prevención secundaria de muerte súbita, y tiene registrados en su historial, viene control de marcapaso y tiene registrado 46 episodios de TB. Tratados todos y quitados con ATP, por suerte, sin choque. Preguntamos si esto es una ataque auricular, si es una reentrada intranodal, si es una FA o si es una TB. Si analizamos el trazado, acá lo que vemos es que, recuerden que abajo están los marcadores también de lo que está haciendo, ¿no? Sensa aurícula estimula ventrículo, todo esto igual, acá hay una extrasístole supra que la sensa y estimula, acá normal, acá hay una extrasístole supra, disculpen, que la extrasístole la sensa y estimula el ventrículo, y acá después del ventrículo hay una actividad auricular, ¿sí? Que puede ser una actividad retrógrada, ¿sí? O puede ser una extrasístole supraventricular, que al estar dentro de lo que es el periodo, no llega a cumplirse dentro del periodo de seguimiento, ¿sí? Entre el periodo de blanqueo, el periodo refractario postventricular, acá puntualmente no va a estimular el ventrículo. Por eso, porque cayó tan precoz que entra en el pivar y no va a estimular para evitar una taquicardia de asa. No estimula el ventrículo, pero esta aurícula conduce a este ventrículo, como si fuese con un PR largo, ¿ah? Y este ventrículo a su vez genera otra onda retrógrada, que esta onda retrógrada también cae en un periodo de blanqueo, pero conduce a este ventrículo y así sucesivamente. Esto es un inicio típico de una taquicardia por reentrada intranodal, ¿sí? Por tanto, esto no es TB, el dispositivo se confundió con TB, con ATP puede llegar a quitarla porque ingresa al circuito de reentrada del nodo AB y finaliza la arritmia, ¿eh? Pero esto no es una TB. Este es otro ejemplo de un CDI unicameral que tiene una displasia del ventrículo derecho, tiene un CDI implantado en prevención secundaria de muerte súbita, y el paciente refiere que durante la actividad física refiere choques por el dispositivo. Fíjense ustedes que, tanto en el caso anterior como en el de ahora, la clínica es importante para entender qué puede estar pasando. Este paciente tenía episodios que eran tratados con ATP que probablemente ni se daba cuenta, ¿no? Vino al control y encontramos esto. Mientras que este paciente refiere choques. ¿Y cuándo son los choques? Cuando hace actividad física. Entonces algo está pasando con su frecuencia cardíaca, o está haciendo una arritmia en el esfuerzo, o su frecuencia cardíaca es sinusal, es la que está generando un choque, ¿no? Entonces, es el cuadro clínico de nuestro paciente. Y la pregunta son si tiene un doble conteo de onda R, si tiene una taquicardia supraventricular, si tiene un sobresensado de onda T o si tiene una TB. Si analizamos los canales, estos son todos canales ventriculares, este es el canal en el cual vemos como un electro de superficie y este es el canal de campo lejano. Fíjense que en el electro de superficie, si comparamos con el canal del campo lejano nos mostraría ventrículo acá, ventrículo acá, ventrículo aquí, ventrículo aquí. Pero en la superficie nos mostraría como que hay una señal en el medio entre los ventrículos. Esto es ventrículo y hay una señal en el medio. Que esto es lo que probablemente el dispositivo está sensando, que no es la señal del QRS, ¿sí? Entonces está sensando una señal en el medio que muy probablemente sea la onda T. Y por eso esto en sí ha sido un sobresensado de onda T, en el cual el dispositivo aplica una terapia cuando no correspondería, ¿no? Acá esto hay formas de solucionarlo, que básicamente esto implica modificando los tiempos, que esto lo han visto también con marcapasos, los tiempos de blanqueo, de pivar, etc., ¿no? Y las sensibilidades para que no detecte las señales que pueda haber después del QRS. En cuanto a señales extracardíacas, como otra causa de terapia inapropiada, son señales de elevada frecuencia muy rápido que no tendrían ninguna explicación o relación con una frecuencia fisiológica, son inconstantes con el ciclo cardíaco, porque no tienen que ver con ello, y las causas más frecuentes son los miopotenciales, interferencias electromagnéticas o ruido, problemas del electrodo o del conector. Los miopotenciales son, básicamente son el sensado de señales musculares del diafragma principalmente, de músculos torácicos que están cerca del corazón, que pueden ponerse en manifiesto haciendo maniobras de Valsalva o con la inspiración, podemos poner de manifiesto cuando estamos interrogando el dispositivo. ¿Qué pasa? Que si el paciente tiene un marcapaso puede inhibirlo, porque sensan estas señales como señales cardíacas, y si el paciente tiene un CDI pueden pensar que esto es una TB y activar una terapia que no correspondería, ¿no? Esto se puede solucionar ajustando las sensibilidades o, en el peor de los casos, recolocando el electrodo.
Las interferencias electromagnéticas son uno de los principales problemas que hay en el campo nuestro del hospitalario, de la medicina, dado que tenemos señales extracardíacas, extrahumanas incluso, que pueden interferir con el funcionamiento de nuestro dispositivo. La más común es el electrobisturí, pero en nuestro medio también puede ser una ablación por radiofrecuencia, la resonancia, todo eso puede interferir con el dispositivo. ¿Qué puede pasar ante una señal electromagnética? Primero, la sobredetección, ¿sí? Ante la sobredetección, lo mismo, el marcapasos puede detectar que esto que está viendo es una onda R, una actividad cardíaca, por lo tanto va a disminuir la frecuencia de estimulación o va a inhibir la estimulación. Si nuestro paciente es dependiente del marcapasos, es un problema. Y en un CDI, puntualmente, esto puede ser censado como una TV o como una FB, y le va a aplicar un choque, ¿sí? Por ejemplo, un uso sostenido del electrobisturí en un paciente que tiene el CDI activado va a pensar que es un FB y le va a entregar un choque. Por eso son un problema en el ámbito hospitalario principalmente. Este es un ejemplo del marcapasos que probablemente lo han visto. Onda P, QRS, aquí empieza su conteo de ciclo de frecuencia cardíaca para ver cuándo tiene que volver a estimular. Él debería volver a estimular acá. Pero como entremedio censó este ruido, probablemente él acá se inhibe y no entrega la terapia de estimulación. Acá hay un latido de escape. Esto es lo que pasa con el marcapasos, que produce un sobresensado e inhibe la frecuencia cardíaca. Y esto es lo que sucedería en un CDI. Tengo un paciente que estaba abriendo el portón de un aserradero, donde se ven las señales. Fíjense que son señales no fisiológicas, ¿sí? Frecuencias muy rápidas, donde a esto lo sensa, como ven aquí abajo, lo sensa como si fuese una arritmia ventricular, aunque ven el electrograma de superficie, que toma el dispositivo, van a ver que sigue con su ritmo normal, porque está sensando ese ruido, es un ruido externo, y le aplica un choque. Este es otro ejemplo, un ejemplo que tiene un paciente que tiene un CDI unicameral, es decir, un solo cable, implantado por FB idiopática, en prevención secundaria de muerte súbita, y que el paciente refiere múltiples choques en reposo. Reitero que la historia clínica es importante. El paciente está viendo tele y recibe choques, o sea que no tiene que ver con el esfuerzo, no tiene síntomas previos. Eso ya de por sí, que no tenga ningún tipo de síntoma y reciba un choque, nos tiene que hacer pensar en que probablemente no es algo clínico, ¿no? ¿Y qué vemos acá en las tiras de los trazados? En la parte de arriba, que vemos el sensado de tipo de electrocardiograma, vemos que hay posible QRS y en el medio hay una señal que se mueve, ¿sí? Irregular, rápida, que no tiene una constancia. Y en el canal de campo lejano vemos que hay las señales ventriculares que están correctamente sensadas, ¿no? Pero como él está sensando acá, detecta esto como una arritmia y entrega una terapia. Fíjese que después de entregar la terapia el problema sigue, ¿sí? Porque no está solucionado. Acá lo que más probablemente está sucediendo es una fractura del electrodo, y eso también lo podemos corroborar porque cuando estudiamos, evaluamos la impedancia de ese electrodo de seguimiento, vamos a ver que venía bien y de repente empezó a tener problemas de impedancia, subir entre 600 y 2000, ¿no? Es un cable que está roto y la solución es transitoria, internarle y desactivarle las terapias y cambiar ese electrodo por un electrodo nuevo. El último punto como problemas, el penúltimo punto como problemas que puede haber es la ausencia de terapias ante una TB o FB documentada. Esto también es muy frecuente, que muchos de ustedes residentes nos llaman a los electrofisiólogos diciendo, no, el doctor está con una TV, pero el dispositivo no hace nada. Eso lo he escuchado muchas veces en estos años. Bueno, hay que plantearse por qué no hace nada. Está detectando mal, o una posibilidad es que la frecuencia cardíaca de esa TV o FB sea menor a la que tenemos programada, ¿sí? Entonces, como posibles causas de esto es que el dispositivo esté sensando mal porque tenga un subsensado de la onda R, es decir, la onda R de la TV sea más bajita que el límite de sensibilidad que nosotros le pusimos. Eso hay que ajustarlo, por supuesto. Lo más frecuente es que la zona de detección que nosotros le hemos puesto, le hemos dicho que empiece a ver a partir de 160, sea más alta que la taquicardia en sí. La zona de detección está en 160 y tiene una taquicardia 140. El dispositivo no va a hacer nada y ahí está funcionando correctamente. Eso puede deberse a una mala programación o que la taquicardia que el paciente tuvo se enlenteció, que muchas veces pasa, están con una bioaroma, con beta bloqueante, y lo que antes tenía una TV de 170, ahora la TV es de 140. Otra posibilidad
no es un dato menor, que el paciente haya quedado con las funciones desactivadas post cirugía, que a veces nos podemos olvidar de activar, esto es un error grave. Otra posibilidad es que haya utilizado todas las terapias. Estos dispositivos suelen tener un número de terapias que entregan entre 6 y 8 después de un evento, y si no lograron quitarlo, no entregan más terapias, o que la batería esté agotada y por eso el aparato no entrega terapias. Esto es un ejemplo de un paciente que tenía un CDI bicameral implantado por una displasia ritmogénica del ventrículo derecho en prevención secundaria, que ingresa así por insuficiencia cardíaca y que venía con taquicardia por más de 48 horas con esta taquicardia. Entonces, las posibilidades son el diagnóstico de esto y por qué el CDI no aplicó terapias. Cuando vemos un poco el programador, este paciente está en FA crónica, por eso está programado en modo BBIR. Fíjense que arriba del canal marcador de las aurículas están rápidas, irregulares y siguen su ritmo, y el ventrículo tiene cierta regularidad. ¿Sí? Acá justo hay un corte de la imagen, pero el ventrículo es regular. ¿Sí? O sea, tiene una frecuencia cardíaca regular. La frecuencia cardíaca de esa taquicardia está a 130 aproximadamente. Voy a poner el puntero para que no lo ven. La frecuencia cardíaca está a 130 aproximadamente, y si vemos la programación del dispositivo, vamos a ver acá que él tiene programado una zona 1 de 167. Es decir, todo lo que esté por debajo, él no va a hacer nada. Por eso, ante esta TV, el dispositivo no hizo nada. Y lo que hubo que hacer en este caso fue una sobreestimulación para quitarle la arritmia. Otro dato importante de la programación de esto, fíjense que el sensado de la onda de R es un poco bajo. Para un CDI menos de 5 es un poco bajo. Entonces podría tener un subsensado de esto, que habría que ajustar la sensibilidad, aunque en este caso no era el problema. Pero sería, como les mostraba previamente, sería una posibilidad, un subsensado de la onda R, ¿no? Y el último problema relacionado con los dispositivos son las proarritmias. Que el mismo ATP puede acelerar una arritmia y transformarlo en una ATP más rápida o en una FB. Este es un ejemplo. Fíjense que el paciente viene con una taquicardia detectada, le aplica un ATP, después del ATP la arritmia se acelera, y cuando se acelera entra en rango ya de FB. Como entra en rango de FB, el dispositivo la sensa como tal y aplica un choque. Y con eso finaliza la arritmia. Esto a veces pasa, es un problema del ATP, que a veces pueden terminar la arritmia o pueden complicarla y transformarla en una más rápida o en FB. Y por último, para terminar, vamos a hablar un poquito del CDI subcutáneo. Para introducir en esto y explicarle el porqué del CDI subcutáneo. El CDI en general ya tiene más de 35 años de evidencia de la prevención de la muerte súbita cardíaca, ¿sí? Pero lo que hemos visto y hemos aprendido a lo largo de estos años es que lamentablemente tenemos complicaciones graves relacionadas al electrodo, porque es un electrodo que va intravascular e intratorácico, y todos ustedes habrán visto o habrán convivido con alguna taponamiento de red pericárdico, infecciones endocardíticas, infecciones del cable, ruptura del cable adentro, obstrucciones venosas, trombosis venosa, neumotórax, bueno, todas estas complicaciones que podemos tener con los cables endocavitarios. Por eso es que se pensó y se desarrolló la idea de un CDI subcutáneo que sea totalmente extratorácico y extravascular, es decir, puesto debajo de la piel, en el cual no haya ningún sistema dentro del corazón y del tórax, y con eso reducir y evitar las complicaciones relacionadas al electrodo. La única el principal problema es que ese dispositivo no tiene la capacidad de estimular, ¿sí? O sea, no puede generar ATP, como habíamos visto, ni tampoco puede generar marcapacidad. En el caso de una arritmia grave, lo que va a hacer es aplicar un choque. Hoy por hoy, al día de hoy, ¿cuáles son las indicaciones? Como clase 1A son los pacientes que tienen obstruido el sistema venoso, como no necesitan las venas, se puede poner extratorácico, o pacientes con alto riesgo de infección también, porque esto, en el caso de cada una infección, es una infección subcutánea que se puede incluso tratar con antibióticos y se resuelve, a diferencia de las infecciones del cable endocavitario, ¿no? Y como clase 2A es una alternativa en todo paciente que tiene riesgo de TB o FB y que no necesita estimulación cardíaca o resincro, y que no se va a beneficiar claramente de una ATP porque no tuvo una TB monomórfica previa, es un paciente candidato al implante de CDI subcutáneo. El CDI subcutáneo en sí consta de este electrodo que va puesto paralelo al esternón y el generador que va puesto en línea axilar media debajo de la axila entre los dos músculos,
entre el serrato y el músculo dorsal ancho. Antes se llamaba subcutáneo, hoy le llamaríamos intermuscular más que subcutáneo. Tiene una vida media de la batería de casi 9 años, entrega más joules que el convencional porque la desfibrilación es extra torácica. Tiene dos zonas de terapia, una zona inicial que tiene muy buena discriminación de taquisupra, el algoritmo de discriminación de taquisupra, y una segunda zona de choque. Tiene capacidad de marcapaseo únicamente post-choque, durante 30 segundos. No sirve para marcapaseo permanente ni para ATP. Es apto para resonancia, y como le decía, que no puede realizar estimulación en caso de bradicardias ni ATP. Este es el dispositivo en sí, el dispositivo y el electrodo. Estas son las herramientas de inserción, la tableta de control, y esto es como queda. Van a ver totalmente extratorácico en una reconstrucción tomográfica. En una radiografía, ¿cómo lo van a ver? Bueno, en una radiografía de frente van a ver el generador que está sobre la línea axilar y el electrodo que está paralelo al esternón. En este caso, como les pongo en rojo, es como está el electrodo, que debería estar un poco más medial para tratar de lograr cubrir la mayor masa crítica posible. ¿Sí? Fíjense, acá está la masa crítica ventricular. Si el electrodo está acá, va a cubrir poca masa. Si lo ponemos un poco más medial, va a cubrir mayor masa cardíaca. Esto es lo que va a ver en una placa de frente. Y en una placa de perfil es importante porque el dispositivo tiene que tratar de ir lo más cerca y pegado al músculo y al hueso para evitar la resistencia que genera la grasa y el aire y demás, y con eso mejorar los umbrales de desfibrilación. Por lo tanto, por ejemplo, esta es una placa de perfil que vemos al esternón aquí, y vemos acá que el electrodo está muy separado del esternón y está casi muy debajo de la piel, que también hay el riesgo de que el electrodo se exponga y se infecte, ¿no? Y esta es la posición correcta, que vaya bien pegadito al esternón y al músculo pectoral, ¿no? Entonces, esto, lo que ven en verde sería una placa de frente y esta es una placa de perfil, como sería la posición ideal. En cuanto a la programación, a diferencia del CDI convencional, es prácticamente muy poco lo que podemos ver y lo que podemos hacer. A los electrofisiólogos no nos gusta en ese sentido, pues nos gusta ver, programar, tocar y hacer un montón de cosas con esto, y estamos muy limitados en cuanto a lo que podemos hacer. Es como muy básico en su programación. Podemos programar las zonas, como le dije, una zona condicional que se toma más tiempo para discriminar taquisupra, una zona de choque. La energía, entre 65 y 80 joules, la estimulación post-choque, que la podemos poner en on o en off, un filtro que siempre lo dejamos activado, se llama filtro Smart Pass, que es para evitar el sobresensor de onda T. Y lo que podamos ver en el seguimiento son los episodios de TV, si tuvo FA, podemos ver el estado de la batería, los vectores, que son, digamos, los ejes de cómo está viendo las señales cardíacas, la impedancia del sistema, y también podemos ver el estado, si fue utilizado o si lo queremos utilizar para hacer una resonancia. Esto que ven aquí es lo que van a ver en un electrocardiograma, en un paciente con un CDI subcutáneo, es decir, no van a ver nada, porque el CDI subcutáneo no tiene capacidad de estimulación y no tiene traducción electrocardiográfica. Entonces, en un paciente que tiene un CDI subcutáneo, ustedes nunca van a ver nada, salvo que tengan la suerte de ver el choque en el momento que está haciendo, pero es imposible que vean algo en un electrocardiograma. Un dato no menor para que ustedes entiendan de que un paciente tiene un CDI subcutáneo, no van a ver nada en un electrocardiograma. Este es un paciente que se implantó el CDI en prevención primaria. Este trazado que les muestro ahí es un trazado que graba el dispositivo. Al momento del implante hay que hacer lo que se llama un test de inducción. Se induce la arritmia ventricular, de momento es necesario para comprobar el correcto funcionamiento del sistema. Fíjense que acá, con corriente alterna, se induce como que se lo electrocuta al paciente y empieza el FB. El dispositivo sensa correctamente esa T que muestra ahí porque está sensando. Acá empieza a cargar, donde ven la letra C, y luego aplica el choque. Esto demora más o menos unos 16 segundos, y después del choque sale con su ritmo normal. Esto se hace la prueba durante el implante, y este mismo paciente, 6 meses después, presenta un episodio clínico, y como ven acá, tiene el ritmo sinusal, empieza una extrasístole, y esta extrasístole empieza una taquicardia, que parece medio polimórfica en el momento, y luego de eso realiza el choque, y después del choque sale con su ritmo normal, ¿no? Esto es lo que hace, cómo funciona el dispositivo de forma correcta. Bueno, como les decía, si bien no tiene la posibilidad de ATP, se está desarrollando actualmente, aunque lo detengo, que el CDI subcutáneo se conecte a un marcapaso sin cable.
el CDI subcutáneo, como le mostraba previamente, el marcapasos sin cable que va puesto vía femoral a través de una vaina, se impacta en el septo apex del ventrículo derecho. Entonces tienen comunicación entre el CDI y el marcapasos. Y acá abajo van a ver la tira de lo que está sucediendo. Si el CDI detecta que hay una taquicardia ventricular, como en este caso, detecta una taquicardia ventricular monomorfa, le va a mandar señales al marcapaso y decirle, che, hay una taquicardia, deberías hacer algo, deberías intentar sobreestimularla. Entonces el marcapaso se programa, confirma la arritmia y entrega el ATP. Y en este caso, después de entregar el ATP, quita la arritmia y el paciente queda con su ritmo normal, ¿sí? Si no lo hubiera quitado, el siguiente paso es que el dispositivo emita su choque. Esto fue publicado ya en un estudio ya de este año, en la revista New England, así que bueno, esto es un poco lo que se viene y probablemente para el año que viene, ¿no? Para ir terminando entonces, decirles que los cardiodesfibriladores salvan vidas, como vean este hombre que recibió un balazo justo donde tenía implantado el CDI, aunque deben ser usados correctamente y debemos entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, este era el trazado que habíamos puesto al principio. Fíjense que lo que veíamos acá, señales muy rápidas en ambos canales, en canal auricular y en canal ventricular, que no son señales fisiológicas, y en la señal de electrocardiograma vemos que tiene un ritmo normal. Por tanto, esto no podría ser una taquicardia ventricular, ¿sí? Y lo más probable es que sea una interferencia electromagnética porque afecta ambos canales, ¿sí? Si bien puede haber fractura de los dos cables, es menos probable. Afecta a los dos canales, probablemente todo un ruido extracardíaco, ¿no? Esto quería al final, como para cerrar un poquito y que entiendan lo que hemos hablado. Como conclusiones, conclusión 1. El CDI es la terapia más eficaz para tratar las arritmias letales. Tiene funciones similares a los marcapasos, recuerden eso, ¿sí? Todo lo que es en cuanto al funcionamiento normal, falla de funcionamiento, programación y demás, es un marcapasos. Que tiene dos tipos de terapia que puede entregar, que es el ATP, que es la sobreestimulación, que sirve principalmente para taquicardias por reentrada, como la ATP, o los choques, y que los principales problemas relacionados al desfibrilador son problemas eléctricos. El más frecuente de todos son las terapias inapropiadas, que vimos, entre esto de taquisupra o LFA. El segundo problema es una ausencia de terapias ante una TB o FB, y el tercer problema es una posible proarritmia. Todos estos problemas, la mayoría de las veces, se pueden resolver con reprogramación del dispositivo, y muy pocas veces hay que llegar a una resolución quirúrgica. Y conclusión número 2, con respecto al CDI subcutáneo, la principal ventaja es que tiene menor tasa de complicaciones, ya que es torácico, es igual de eficaz, y no es útil si el paciente nuestro requiere marcapasos o intro o ATP. Y pongo por ahora, por esto que les mostré en el video. Bueno, para finalizar, nada más, muchas gracias. Me imagino que hay muchas dudas, muchas preguntas, que con mucho gusto le vamos a dejar a Alejandro Estrada para que discute esta parte. Me despido de ustedes, que tengan buenas noches, y lo dejo a Alejandro para discutir un poquito el tema. Bueno, muy bien. Un segundito. Perfecto. ¿Se está viendo ahí lo que estoy compartiendo? A ver, un segundito. Claro. Segundito. Cualquier duda, pregunta, pueden ponerla en el chat y después respondemos. Bueno, fenómeno. ¿Se me escucha bien ahí, Sofi? Sí, sí, perfecto, Ale. Está Escucha perfecto. perfecto, Bueno, doctor. Aprovecho para comentarles de paso que la semana que viene va a ser presencial también, para quienes se quieran acercar. exacto. Va a haber modalidad híbrida, va a haber presencial, que está bueno venir porque que va a ser con programadores y es la práctica directa ahí para poder trabajar con los equipos. Siempre es súper interesante y muy lindo el intercambio que se da.
Y si no, después otra modalidad híbrida a través de, que es virtual, pero bueno, si el que lo pueda aprovechar y acercarse a nuestra sede está totalmente invitado. Cualquier pregunta que tengan, bueno, me frenan y discutimos los casos, cualquier duda que haya sobre la charla de Jorge, la podemos hablar. Yo lo que les voy a presentar ahora, vengo a presentar algunos casos nada más de cardiofibriladores y de dispositivos, de problemas con cardiofibriladores, no funcionamiento normal, porque ya les explicó perfectamente Jorge cómo es, sino eh, sobre diferentes alteraciones que nosotros tenemos cuando nos enfrentamos a a un problema. Bueno, les voy a presentar un caso clínico. Este es un paciente, un señor de 73 años que consulta por disnea. Eh, Como antecedentes, el paciente es hipertenso, diabético tipo 2, dislipémico, y tiene fundamentalmente una miocardopatía isquémica con disfunción ventricular severa. Tiene una angioplastia a la de A y a la derecha. Bueno, el paciente es portador de un marcapasos por un bloqueo B completo. Y en el 2022 se puso un marcapasos, un CDI de DDR Boston Scientific. En este caso, ¿por qué la indicación de un cardiofibrilador? Un paciente que tiene disfunción ventricular severa, que se presenta con bloqueo B completo. Si nosotros lo tenemos que estimular, la indicación es, además de estimulación bicameral, es de prevención primaria de muerte súbita, por lo cual esto no siempre se da y no siempre es ideal, pero si podemos poner un cardiofibrilador, en este caso está totalmente indicado. Era un paciente que, perdón, también tenía enfermedad renal crónica, hemodiálisis trisemanal, insuficiencia hepática, bueno, con todos los chiches, no se dejaban nada. Eh, se presenta con disnea clase funcional 3 y palpitaciones. Un paciente muy enfermo, disnea, palpitaciones e hipotensión arterial, 70, 80 de sistólica, se presenta en la guardia y se presenta este registro de taquicardia de QRS ancho. Bueno, como ven, acá no es solo electrogramas ni trazos, sino con problemas que tienen pacientes que tienen cardio desfibrilador. Y ahora los invito a participar, quiero que por el chat me pregunten, que levanten la mano, que les parezca, que digan qué les parece. Vino este paciente con esta taquicardia, vamos a nombrar una taquicardia de QRS ancho, que tiene, a ver qué frecuencia cardíaca tiene 300, 150, debe tener 160 170 latidos por minuto. ¿Qué conducta? Es decir, un paciente en el cual vino con una taquicardia que aparentemente el aparato no la trató, o que no la trató el aparato, porque el paciente viene y dice, esto está funcionando mal, estamos teniendo una falla del dispositivo. Entonces, ¿qué conducta harían? ¿Qué harían con este paciente si viene portador de un cardiofibrilador y ustedes lo ven con esta taquicardia de QRS ancho? El que se anima a hablar, hable, están todos invitados, el que quiera opinar por el chat. Acá estamos todos para equivocarnos, para decir lo que les parece. ¿Qué harían con un paciente, con un CDI que viene con una taquicardia que aparentemente no la trata? Yo no estoy viendo el chat, que seguramente deben estar todos agolpándose para participar. Así que los animo, vamos, anímense a decir a ver qué harían con este paciente. ¿Qué le hacen? ¿Le pegamos un choque directamente? ¿Le ponemos drogas? ¿Lo intentamos poner drogas? ¿Agarramos el programador y hacemos algo con eso? ¿Qué les parecería? ¿Qué les gustaría hacer? Bien, Aunque sea por el chat, pueden escribir. Ahí tenemos a ver una pregunta. bien, le ponemos imán, eso está bueno. Es interesante, digamos. Lo que hace el imán, esa es una muy linda acotación, Marce. Digamos, lo que hace el imán en un marcapasos es que haga estimulación asincrónica, es decir, se pone ciego, se tapa los ojos y empieza a estimular como loco. Y cuando uno saca el imán, eso empieza a actuar como siempre, sensa y captura de acuerdo a la necesidad. Es decir, estimula asincrónico. ¿Qué hace un cardiofibrilador cuando uno le pone un imán? Se inhiben las terapias. Por eso, cuando nosotros mandamos a operar un paciente, por ejemplo, y no tenemos un interrogador, un programador de marcapasos y desfibriladores, que pueda decir desactivar terapias, le apoyamos un buen imán grandecito sobre el desfibrilador, sobre el generador, y eso inhibe las terapias transitoriamente. Entonces el cirujano
puede usar con total libertad electrobisturí, no tiene problemas de sobresensado ni demás cosas. Así que bueno, un imán lo que hubiera hecho acá es inhibir las terapias, lo hubiera dejado así sin hacer nada y la taquicardia hubiera seguido. En este caso no hubiera hecho otra cosa, no es como un marcapasos. Pero está muy bueno. Vamos con el diario del lunes, es decir, diario del lunes, es decir, yo lo veo a este paciente que había sido valorado por la guardia y se presenta así de esta forma. Nosotros cuando vemos un cardiofibrilador, este era un paciente que tenía un desfibrilador bicameral, entonces fíjense aquí arriba tenemos la aurícula y tenemos el ventrículo, es decir, tenemos un canal en azul donde detectamos todas las aurículas y un canal en violeta, acá en morado, donde están todos los ventrículos. Si ustedes ven, está sensando la aurícula, SAS es atrial sensing, y VP es ventricular pacing, es estimulación ventricular. Entonces, senso aurícula y estimulo ventrículo. ¿Por qué? Porque es un bloqueo AB completo. Está perfecto, está funcionando bien este marcapasos. Y fíjense la frecuencia que tiene este paciente, 470 milisegundos, son más o menos un poquito menos de 150 latidos, 140 latidos por minuto. Entonces, 140 latidos por minuto, en este caso, no debía actuar el marcapasos. Y fíjense qué pasó acá, en este caso. Vamos a seguir un poquito adelante. Esto es continuación de esto de aquí atrás. Fíjense, entonces tenemos nuestra taquicardia que le podemos llamar sinusal o una taquicardia de la aurícula, donde sensamos la aurícula y estimulamos el ventrículo. Y de golpe acá hay un ruido eléctrico. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Qué ha pasado en este electro? ¿Qué les parece que ha pasado aquí? Por favor, quiero que tiren por el chat. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de arritmia ha hecho acá? Acuérdense que nosotros cuando nos apoyamos en la aurícula tenemos un electrograma, que es una especie de QRS a la altura de la onda P, y cuando nos apoyamos el cable en el ventrículo tenemos un electrograma a la altura del QRS. Acá no tenemos un electrocardiograma, que nos faltaría, que sería lindo, pero no lo tenemos. Esto es lo que nos grabó. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con el ventrículo? En vez de ser electrogramas así de estimulación, de golpe tenemos esto como locura total, rayitas. ¿Qué es esto? Bueno, Maribel, fibrilación ventricular, nos estás diciendo, tenés dudas de fibrilación ventricular, muy bien, es una alternativa, buenísima. Eh, Fíjense que el ventrículo tiene un ritmo muy rápido, muy rápido, irregular, absolutamente irregular. No son todos los componentes iguales. Eh, Bien, Carlos Alfonso dice algo súper interesante también, que parece que el cable se ha fracturado acá de golpe, es una alternativa, y que esto sea ruido. Bueno, una alternativa es que esto sea una arritmia real o que sea ruido. Fíjense qué pasa en la aurícula también cambia la situación. En la aurícula de golpe viene sensando bien y de golpe deja de sensar y aparece cada tanto una aurícula ahí cada tanto muy separada. Entonces, pensando en las dos alternativas, por ejemplo, que esto haya sido una fractura del cable, sería raro que se nos fracturen los dos cables a la vez y que tengamos un problema de ruido eléctrico. Sería muy raro, porque si no la aurícula debería seguir igual como antes y no sigue, cambia. Y hablando de fibrilación ventricular, es una opción que es interesante. Acá tenemos un ruido y de golpe hay fibrilación ventricular. Esto es fibrilación ventricular, se los confirmo porque este paciente en ese momento lo empezaron a reanimar. ¿Qué les parece que puede ser esto que provocó el paso de una taquicardia auricular o sinusal rapidita con una presión baja, por lo cual muy bien lo vieron mal y lo chocaron, le vieron 70, 80 de sistólica y lo chocaron? ¿Y qué les parece que puede provocar esto, esta arritmia, esta fibrilación ventricular? ¿Qué puede haber provocado esto? Un R sobre T, buenísimo. Fenómeno de R sobre T. Bueno, esto puede ser una extrasístole. Es muy bueno lo que han dicho. Este es un fenómeno de R sobre T, como si fuera una extrasístole que se adelanta acá, se nos mete un esteto ventricular y al meterse en el periodo vulnerable, que es la T, genera fibrilación ventricular. Así se mueren los bloqueos de completo, que están muy lentos, aparecen extrasístoles y aparecen estas alteraciones. Así que bueno, fenómeno. Eso puede ser una explicación, así que está muy bueno.
Fíjense que este paciente, siguiendo la historia, siguió con este ritmo de fibrilación ventricular, que ahora se los confirmo, miren qué horrible se ve. Las aurículas seguían con un ritmo sinusal, auricular, así lento ahora, ya no rápido, habían salido de esa taquicardia, sino que parece que es un ritmo sinusal, pero muy lento. Bueno, estoy repitiendo lo mismo, me estoy yendo para atrás. Entonces, vamos a contar a ver qué pasó, qué fue esto. Entonces, al constatar en la guardia hipotensión arterial, una tensión entre 70 y 80, se decide cardioversión eléctrica previa sedación con propofol. Es decir, ese paciente vino hipotenso, no es que se lo desfibriló, sino que agarró, se lo sedó y recién ahí se le dio un choque. ¿Cuál fue el problema? Que después del choque tuvieron RCP. Bueno, ahí Maribel eh, dice que una opción es que lo hayan convertido de forma asincrónica, por lo cual es lo que pasó, Maribel. Así que lo que hicieron, perfecto, fue así. Lo que pasa mucho en muchas guardias de diferentes instituciones, que los desfibriladores no alcanzan a sincronizar. Es decir, acuérdense que los choques pueden ser una desfibrilación, es decir, yo me apoyo sobre el paciente y aprieto y choco. Y otra cosa es la cardioversión, que lo usamos en la fibrilación auricular, en la taquicardia ventricular monomorfa. En esos casos nosotros, para evitar el choque sobre T, lo que hacemos es tratar de tirar el choque sobre el QRS y no sobre la onda T. Entonces sincronizamos con el electrocardiograma o con las palas. En este caso no funcionaba el sistema o no lo hicieron así. Hicieron un choque asincrónico, una desfibrilación y mire lo que les pasó. Lo tuvieron que reanimar por 1 o 2 minutos hasta que el paciente termina saliendo. Le colocan amiodarona endovenosa y lo que se sospechaba era un Flutter 2.1, pero en realidad no teníamos el electro hasta que nosotros lo vimos el sistema. Fíjense qué bonito esto, qué pasó, qué bonito para no tenerlo. ¿Qué pasó en la vida real? El primer electro que vimos en la taquicardia de QRS ancho lo chocan y le sale así en fibrilación ventricular, que es lo que les mostraba yo recién, que es esto, digamos, fibrilación ventricular. Después empieza a estimular, pero sin capturar. Fíjense que acá estimula, estimula, estimula sin capturar, hasta que de golpe, después de la reanimación, el paciente sale y sigue con la misma morfología de QRS que teníamos antes. Fíjense que este QRS es exactamente igual al que teníamos antes. Grábenlo y nos vamos hacia atrás. Y es el mismo QRS que tenía antes este paciente. Está del electro de ingreso. Es decir, que nosotros tuvimos una taquicardia auricular nada más, una taquicardia a 140 latidos por minuto, pero en el contexto de este QRS ancho horripilante, pensaron que era una TB, encima el paciente vino con 70 de sistólica, lo chocan, lo chocamos mal, qué sé yo, una serie de hechos bochornosos que a lo mejor si nosotros hubiéramos tenido el programador, hemos visto que era una taquicardia auricular, lo hubiéramos podido sobreestimular a lo mejor y sacarlo, o lo internamos y le poníamos drogas y hubiéramos esperado un poquito. Este paciente, cuando estaba en ritmo sinusal, habitualmente tenía 80, 90 de sistólica, es decir, era un paciente hipotenso, estaba con presiones bajas. Bueno, pesadillas de la vida real que, bueno, que terminamos de verlo. Eh, el, Tras el ingreso no tuvo recurrencia de taquicardia, siguió con amiodarona y realmente no fue bien con amiodarona, por eso no le hicimos ablación. No era fibrilación auricular, por lo cual le suspendimos el anticoagulante y él en ritmo sinusal estaba con esta presión horripilante, 80-90, una presión bien bajita y la tenía. Este paciente lamentablemente a los meses fallece, ingresa por una complicación hepática, después se complicó su problema renal, insuficiencia cardíaca, bueno, lamentablemente no tuvo más problemas de arritmia con la amiodarona, pero sí volvió, digamos, tuvo complicaciones del otro lado. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Natalia. Bueno, vamos con otro caso. A ver, vamos con otro caso clínico. Esta es una paciente de 35 años que tiene choques del cardiodesfibrilador. Eh, Era una paciente que no tenía fractura cardiovascular, pero tenía displasia ritmogénica del ventrículo derecho. 7 años antes se le había colocado un cardiodesfibrilador VDD, 7 años previo,
Y a esta paciente le pasa algo increíble, sufre una electrocución con un boyero eléctrico mientras estaba en el campo. Inmediatamente después recibió 3 choques del cardiofibrilador, que eran terapias inapropiadas, y lo controlamos con el programador, vimos que los parámetros estaban bien, entonces dijimos, bueno, nada, fueron terapias inapropiadas, a ver si habrá fibrilado, habrá tenido algo de eso, los parámetros estaban ok, la mandaron a casa. Al volverse a su casa presenta 2 choques más, por lo cual se desactivaron las terapias y se derivó para internar la paciente. Ya no la podíamos devolver más. Y en la segunda interrogación nosotros observamos esto. De vuelta, nosotros acá a veces los desfibriladores nos regalan una especie de electrocardiograma que a veces se ve en la onda P, acá no se la ve, pero nosotros tenemos el electrograma de la aurícula y el electrograma del ventrículo. Fíjense, el electrograma de la aurícula, nosotros a nivel de la onda P tenemos un electrograma y en el ventrículo, a nivel del QRS, tenemos un electrograma. Acuérdense que el electrograma es una especie de QRS donde se apoya el cable. El cable de la aurícula, a la vez, tiene como lo que llamamos campo lejano, far field, le llamamos. El campo lejano es que la aurícula ve a lo lejos, el ventrículo en chiquitito, lo ve bien pequeño, y bueno, eso es lo que está viendo bien en pequeñito. Esta posibilidad de ver esto de lejos, bueno, no es nada preocupante mientras sense bien la aurícula, que fíjense, la sensa la aurícula y sensa el ventrículo, sensa la aurícula y sensa el ventrículo, es decir, un comportamiento fenómeno. Pero hay algo que llama mucho la atención de este electrocardiograma. ¿Qué les parece? ¿A alguien le llama la atención de este electrograma? ¿Le llama la atención algo? Y fíjense acá tenemos la misma situación. Y fíjense acá, por arriba nosotros tenemos AS y abajo tenemos BS. Pero fíjense que además hay otras marquitas ahí como que estuviera pasando algo. ¿Qué les parece que está pasando acá? Alguien que se anime. Bien, hay mucho ruido en el cable ventricular, totalmente, Maribel. Hay ruido, es raro eso. Y encima hay ruido, nosotros siempre, para tener un buen sensado, nosotros le decimos, bueno, yo quiero que reconozcas sensado siempre que tengas más de este tamaño, por ejemplo. Más, por ejemplo, el solcito lo ven ahí, bueno, más de ese tamaño. Todo lo que sea más chiquito de eso, no quiero que lo veas, no quiero que lo veas. Fractura es una posibilidad. Entonces, pero hay algunos que son más grandes y los ve, fíjense ahí me sobrepasa. Entonces, y acá sobre todo también, entonces hay unos problemas de sensado que los está viendo y los toma como fibrilación ventricular porque son tan rápidos y uno arriba del otro, uno al lado del otro, es que le parece que tiene fibrilación ventricular. Vamos a seguir viendo ejemplos, fíjense acá, vean acá, fíjense que cuánto más grande está el electrograma. Nosotros tenemos las aurículas que están re piolas, el ventrículo nos está diciendo que el QRS viene bárbaro, sin embargo acá abajo el electrograma del ventrículo nos dice que hay ruido y encima hay tanto ruido que lo asume, fíjense acá, como una fibrilación ventricular. ¿Le parece esto una fibrilación ventricular? Carga y le da un choque acá. Fíjense qué regalo este que recibió un choque de 10 joules, que no le hace nada el choque de 10 joules, porque realmente, ¿para qué choca un ritmo sinusal, no? O sea, es una descarga inapropiada por un sobresensado de un ruido eléctrico. Este ruido a veces era mucho más grande y hasta tapaba los electrogramas. Fíjense que el ritmo seguía sinusal piola, PQRS, 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 pero acá abajo en el ventrículo veía todo ruido. ¿Y cuál es el problema de ver todo ruido? Es que este es el encargado en un desfibrilador de sensar la actividad eléctrica. Y el sensado es fundamental porque esto es una máquina boba que nosotros le decimos, bueno, si tenés más, si contas más de 170 palitos es TB, si es más de 220 es fibrilación auricular, si tenés más de 220 latidos por más de 2,5 segundos, dale un choque. Y bueno, y es lo que hacía. Veía acá que tenía TB, cargaba y le daba el choque y le dio varios choques por esto. Esto es lo que le estaba pasando. Fíjense, acá tenemos otro choque y sin embargo, a pesar del choque, la arritmia seguía. Fíjense que acá los QRS seguían tal cual, no había ningún problema. Pero bueno, vamos a verlo de cerca en un solo trazado. Fíjense qué bonito acá. Esto está sinusal, 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 sinusal. Esto es sobresensado. Este es un ejemplo que incluso
lo pusimos en nuestra revista de Ritmo SAC. Los invito a ver, nosotros tenemos en el Consejo de Arritmias de la SAC, hicimos 2 revistas, ya vamos por la tercera ahora este año, una por año, que la pueden descargar online de forma gratuita, que se llama Ritmo SAC. Ritmo SAC 1 era todo de marcapasos, y bueno, yo escribí fallas de censado, fallas y pseudofallas de marcapasos, y esta es una. Y esto es una falla del cardiofibrilador. Fíjense, acá nosotros estamos sobrecensando ruido eléctrico, no hay forma de curar esto, y bueno, se comió un choque de 40 joules, pobre chica. Esta es la aurícula y esto es el ventrículo. Fíjense que el ritmo sinusal sigue como si nada, pero cuando le da el choque es un problema. ¿Qué tuvimos que hacer? Veíamos las impedancias y las impedancias venían bien, es decir, es algo que nosotros tenemos que ver, la resistencia, cómo está la integridad del cable, y la amplitud de la onda R también sería estable, venía bien. Simplemente nosotros tuvimos, el umbral de estimulación venía estable, no es que el cable haya fallado, sino que tras la electrocución, esta paciente dañó de tal manera el cable que empezó a tener sobresensado y choques inapropiados, descargas inapropiadas. Ella tenía un electrodo en el ventrículo derecho, por lo cual le tuvimos que poner un segundo electrodo en el ventrículo derecho para que sense correctamente y deje de tener estos problemas. Eh, ah, otra cosa, bueno, ¿qué nos pasa con los pacientes que son portadores de cardiofibriladores? En este caso, un paciente que tiene una miocardiopatía isquémica con disfunción ventricular severa, que ha tenido tormenta arrítmica, le hemos hecho ablación, incluso en 2 oportunidades, ablación de TB, no tiene más TB, pero tiene múltiples ingresos por insuficiencia cardíaca. Lo que nos está pasando en los últimos 2 años, que este paciente es casi un muerto en vida, está caquéctico, baja de peso tremendamente, se interna mensualmente con ascitis. Y bueno, fíjense lo que es eh, cómo se ve el generador del cardiodefibrilador, se ven los cables, pero súper pegadito a la piel. ¿Cómo darse cuenta si hay que cambiarlo? En general, a estos pacientes, esto es un caso extremo, que nosotros le damos recomendaciones de que no hagan lesiones de decúbito, es decir, si nosotros el dispositivo desde adentro hacia afuera puede raspar por dentro y provocar lesiones en la piel, y estas lesiones que el marcapaso salga hacia afuera, y esto es una catástrofe. Tener una lesión de decúbito es una catástrofe porque habría que abrirlo antes y ponerlo debajo del músculo. El tema es que este hombre no tiene músculo, por lo cual yo lo estoy aguantando, y la verdad que vengo hace 2 años bastante bien, con recomendaciones a él. Hay que decirle, lo que hay que hacer es mover el dispositivo. Si esto se mueve en el bolsillo y desliza, quiere decir que no está adherido. Y de decirle que si tiene situaciones en las cuales se pone rojo o caliente, tiene que consultar. Y en esos casos lo tenemos que abrir inmediatamente antes que se exponga el dispositivo. Eh, por último, quería mostrarles un caso de otro paciente que tiene un cardio desfibrilador. Es un paciente de 24 años, que lo conocimos con 24 años, que consultó en su momento por palpitaciones, no conocía que tener cardiopatía estructural, no tenía antecedentes familiares de muerte súbita. Empezó con palpitaciones rápidas y paroxísticas, y se registró taquicardia ventricular monomorfa sostenida de más de 200 latidos por minuto. Tenía morfología del lado derecho, del tracto de salida del ventrículo derecho, cedían con amiodarona. Bueno, hasta ese momento no parecía nada. Tenía un eco normal, un Holter normal, una resonancia normal. Ese paciente le hicimos un estudio electrocardiográfico, parecía una miocardiopatía idiopática, y realmente terminamos haciéndole una ablación convencional, y después le intentamos hacer una ablación con navegador, pero realmente la arritmia era tan rápida y con tan mala tolerancia hemodinámica, porque era súper rápido. Fíjense lo que es esta taquicardia, a pesar de no tener cardiopatía. A este caso nosotros le colocamos un cardiodesfibrilador implantable. Esta taquicardia rápida es generada de golpe en taquicardia ventricular polimorfa, digamos, a pesar de no tener cardiopatía estructural, era un tipo de taquicardia adrenérgica que no respondía a drogas. Esto lo voy a pasar porque no me interesa demostrarles lo de la ablación, que era súper rápida. Fíjense en esto. Se decidió colocarle un
cardiofibrilador, pero esto lo vamos a pasar, no me interesa. Le colocamos un cardiofibrilador a este paciente y lo dejamos con atenolol. Venía bien, asintomático, y luego debuta. Había tenido algunos episodios de taquicardias, digamos, al mes del implante, que lo tratamos con beta bloqueantes. Bueno, fíjense acá, nosotros tenemos en el electrograma, que es un solo cable, vemos ventrículo. Acá vemos una especie de QRS que nos muestra cómo está la TV y cómo es una TV no sostenida que sale solita. Después teníamos inicios de una TV muy rápida, de diferente morfología. Fíjense, esto es una taquicardia a 240 latidos por minuto. Esta taquicardia súper rápida. De golpe se terminaba con sobreestimulación. Fíjense, no se terminó en este caso. Venía la taquicardia muy rápida, lo sobreestimulaba. Esto que decía Jorge, los ATP, que es estimulación antitaquicardia o antitaquicardia pacing. Eso significa ATP. Degeneró una taquicardia más fea, más rápida, no salió, volvió a sobreestimular y recién ahí sale a ritmo sinusal. Es decir, una taquicardia bastante agresiva, pero bueno, veníamos bastante bien. Le dimos además de la atenolol flecainida, 100K12, y bueno, vinimos bastante bien con algunas palpitaciones y demás. 5 años después, mientras jugaba el pádel, tiene una parada cardíaca que sus amigos lo empiezan a reanimar, lo reaniman por 60 a 90 minutos y la verdad que el paciente viene muy deteriorado, zafa, neurológicamente quedó muy mal, diálisis, realmente vino con este electrocardiograma con un QRS súper ancho, aberrante, esos electros post-paro eh, tremendos, que fue cambiando alternativamente, pero no me interesa mostrarles esto. El tema es que nos interesa mostrarles lo siguiente. Este paciente había tenido en ese momento una taquicardia ventricular en rango de fibrilación ventricular, es decir, bien rápida, 245 milisegundos, esos son más o menos 250 latidos por minuto. Había tenido episodios y sin embargo el aparato no los había tratado adecuadamente, es decir, no los censaba adecuadamente. Había tenido una falla de censado. Este paciente tenía un censado que iba y venía. Fíjense, acá nosotros tenemos un censado de una fibrilación ventricular. En este caso, lo que tiene que hacer el desfibrilador es detectar, cargar y darle choque. Y realmente le daba choques y el paciente no salía. Y esto, lo que nos comentó la gente que estaba ahí con él, es que realmente el aparato no chocó, sino que chocó después de haberlo reanimado por un tiempo largo. Es decir, había tenido un subsensado de la taquicardia, el desfibrilador tenía una falla. No había contado bien la cantidad. Nosotros tenemos que contar los palitos. Si nosotros no contamos los electrogramas, el aparato no sabe cuánto tenemos de arma. Nosotros le decimos, si tiene más de 220, dale choque. Eso es un cardiofibrilador por cierto tiempo. Pero si tenemos esto, que es, fíjense acá lo que dice regreso a sinusal. Por momentos, el paciente no tenía ritmo y el aparato pensaba que regresaba a sinusal y en realidad estaba subsensando actividad eléctrica. Así que fue una catástrofe. Lo que nosotros, fíjense que acá tira otro choque, que ya llegamos tarde. El paciente termina saliendo y bueno, se logró recuperar neurológicamente con las semanas, meses, y le colocamos un nuevo cardio desfibrilador. Así que bueno, le colocamos esta vez un cardiofibrilador DDD, agregamos un cable en la aurícula. Lo que hicimos para quedarnos tranquilos, para ver si el aparato funcionaba correctamente, es hacer un umbral de desfibrilación, que antes lo hacíamos de rutina en todos los pacientes, es decir, es inducirle fibrilación auricular. Fíjense, este es el cable de la aurícula, este es el cable del ventrículo. Nosotros fíjense cómo estimulamos el corazón, de golpe se provoca fibrilación ventricular, el aparato lo detecta, dice esto es fibrilación ventricular, y ahí le da el choque, le da un choque de 42 joules y sale. Eso a nosotros nos da mucha tranquilidad porque nos asegura que el aparato ha desfibrilado correctamente. Eso, bueno, tuvimos los parámetros, fenómenos del implante y anduvo todo fenómeno. Tengo 2 minutos más para presentar el último caso. Es de 2 minutos. Me Sí, dicen claro. sí, ¿no?
Dale. Dale. Este es un caso de marcapasos que, bueno, yo hoy le estoy presentando todas catástrofes y casos tristes, son cosas de problemas, pero bueno, esta es una mujer de 85 años que está geriatrizada y consulta por disnea, una cardiopatía hipertensiva, no mucho más que eso, viene con un bloqueo completo, le pusimos un marcapasos DDR 45 días antes, extramuros en otra institución, y la deriva por falta de camas fue a nuestro hospital, no había cama, la deriva en otro lugar, bueno, se le pone el marcapaso y después regresa a nosotros porque era una paciente que se atendía en nuestro hospital. Pero el marcapaso nosotros no lo controlamos, no lo colocamos y no lo pudimos controlar, digamos, por lo cual no sabemos qué pasó en los primeros días. Lo que empezó a presentar esta paciente es disnea progresiva, clase 2, clase 3, edema de miembro inferior, es una TA bien limítrofe. Lo valoramos en nuestro hospital por primera vez y detectamos esto. Fíjense qué bonito. Nosotros tenemos un ecocardiograma que tenemos un derrame pericárdico severo. Tenía 2,2 centímetros de derrame pericárdico, estaba hipotensa, estaba con taponamiento cardíaco esta paciente. Un espanto. Fíjense acá cómo se ve bien lindo el derrame. Le hacemos una radiografía y fíjense que tenía como una silueta bien grande. El cable no parecía tan desplazado. Sin embargo, nosotros hacemos la tomografía, que es lo que hay que hacer cuando sospechamos una perforación y el cable estaba perforado. Esta es una situación que en este caso se presentó a otros colegas, pero que a nosotros también nos pasa. De hecho, tuvimos este caso y a la semana nos pasó a nosotros, es decir, una situación que es frecuente, sobre todo en pacientes flaquitas, añosas, frágiles, digamos, es muy frecuente. Y bueno, fíjense que aquel cable estaba en el espacio pericárdico. Fíjense acá cómo perfora y está fuera, digamos, está fuera de corazón. Esto negativo que tenemos acá es derrame. Así que presentó evolución desfavorable, más edema, hipotensión. Bueno, lo ingresamos en UCO y lo que hicimos fue. Ay, mire, se nos solo fue el video de costado, que hizo el borde ahí, cómo se ve envolvente. Bueno, lo que hicimos fue poner un pigtail nosotros en ese momento. Eh, no sé por qué se me fue. Bueno, lo que nosotros hicimos fue poner un pigtail en ese momento, pinchamos, primero drenamos, pusimos un pigtail en el lugar y recién ahí intentamos sacar el cable y ponerlo. Siempre hay que tener cirugía de backup. Fíjense, nosotros retiramos el cable. Fíjense, este cable lo retiramos del espacio pericárdico y no pasó nada, che. Por suerte la viejita se la bancó, no juntó más sangre y recolocamos el cable en otro lugar y le dejamos el drenaje hasta el otro día y luego lo sacamos. Drenaje, le drenamos 415 mililitros, evolución favorable, 2 días de drenaje pericárdico y lo sacamos. Ya anduvo bien. Siempre hay que tener cirugía de backup porque esto puede ser un problema, porque puede necesitar drenaje y cirugía. Así que bueno, así que siempre cuando vean un paciente post-implante de desfibrilador, de marcapaso, de resincronizador, fíjense cómo están las yugulares, fíjense cómo está la presión, chequeen porque es un signo de perforación, digamos, claro. Y si tenemos mínimo duda de hipotensión o lo que sea, hay que hacer un ecocardiograma para que lo veamos. La radiografía a veces no nos muestra gran cosa. Fíjense que acá en este caso la radiografía no parecía un cable súper desplazado, parecía en su lugar, sí una silueta grande, pero se lo estoy contando con el diario el lunes, si no hubiera sido nada tan importante. Pero está bueno que lo vean, siempre chequemos que no haya neumotórax, es decir, auscultemos. Nos lleva un minuto, pero en un implante reciente le demos bola a esas cosas porque siempre hay complicaciones. Siempre podemos tenerle, sobre todo nuestros pacientes frágiles, los tenemos todos y siempre aparecen. Así que bueno, eso es todo. Alguna duda que tengan, lo que sea, lo podemos comentar. Muy bueno, Ale. Explico de estos tiempos. A ver si tenemos alguna preguntita o alguna duda. Elogios.
súper interesante, excelentes clases, los felicito. Nada, gracias por estar, por estar este tiempo, andamos todos a mil, está bueno que nos actualicemos todos los años, hace varios años que ya venimos con este taller y siempre está bueno refrescar y tener esta cuestión práctica que por ahí no tenemos en un libro de otra manera. Así que muchas gracias a todos, Ale también por tu tiempo. Ahí está. No podía dejar de compartir, perdón. No sé si alguien Lo bueno es tener el teléfono del Ale. más que las clases. Tal cual. Tal cual. Bueno, recuerden que la semana que viene entonces es presencial, los que no puedan lo pueden hacer ahorita. Esos 566, 6:55. A las 7 de la tarde, a estar con todos los dispositivos para que puedan todos practicar y llevar a la práctica todo esto que se aprendió en estas dos clases, en estos dos talleres. Gracias a todos y bueno, cualquier duda también se comunican con nosotros a través de nuestra secre, deben tener o el teléfono o el mail, por cualquier duda para la semana que viene a la misma hora el miércoles. Fenómeno. Adiós. Muchas gracias por todo.